Caramba. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga. Quisiera saber si ustedes ven mi imagen porque yo no veo aquí la imagen. Ronnie Cárdenas, Dios te bendiga. Quisiera ver de qué manera. Ok. Si alguien me pueda decir si me veo o no me veo. Ok, bueno, sí me veo. Bueno, pues yo no me veo. Pero bueno, eso no es lo importante. Y espero que también me oiga muy bien. Ok, pues este mensaje va para las moshuras unicitarias, pero vamos a, antes que nada, a examinar un video de Mayelis. Mayelis son, bueno, aquí aparentemente no le puse bien su nombre. Pero bueno, vamos a examinar el video y el audio que tengo aquí de ella para explicarle y ponerle a, a ella de qué manera nosotros resolvemos un problema doctrinal y más que nada, no entrar en controversia, ¿sí? Pero desafortunadamente, la interpretación de la palabra de Dios cae en un error y el error nos puede llevar a lo que es la herejía o la blasfemia en otros casos. No es lo mismo herejía que blasfemia. ¿Qué es una herejía? La herejía es cuando una persona comete, ¿sí?, contradicción en contra de un precepto, de una enseñanza o de una ideología, ¿sí? Esa es la herejía, contradecir. Ahora, ¿qué más podemos decir de la blasfemia? La blasfemia es una ofensa mayor. Eso significa blasfemia. Así que tomemos en cuenta esto porque no es lo mismo ofensa mayor que una contradicción. En este caso, yo soy un blasfemo para la Iglesia Católica, soy un blasfemo, soy un hereje porque contradigo mucho la doctrina católica, pero ellos son herejes a Dios, herejes a la Biblia porque contradicen a Dios y contradicen la Biblia. Pero bueno, vamos a ver y vamos a escuchar qué es lo que nos enseña Mayelis, ¿ok? Pongan mucha atención porque esto es bien importante. Grandísima bendición como yo lo soy en estos momentos, mis mosuritas. Y hoy les traigo un tema muy interesante y vamos a hablar con quién oraba Dios. O sea, con quién hablaba Jesús al momento de orar. Porque muchos trinitarios dicen que esta cita bíblica o esta referencia hace pues resaltar lo que es la Trinidad. Muchos dicen que Jesús obviamente oraba con el Padre, que no podía hablarse a sí mismos. Y hoy vamos a hablar sobre ese tema que va a ser muy interesante. Te invito y te comparto a que, mosuritas, te motives, ahí te suscribas a mi canal de YouTube para poder hablar un poquito más de lo que es la unicidad. Vamos a escudriñar paso a paso lo que es las escrituras. Si nos vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 13, habla de Filipenses 2. Bueno, primeramente, al analizar Filipenses, vamos a ver que ella inicia este video y esta explicación diciendo que nosotros los unicitarios, ¿verdad? Nos imaginamos, nos inventamos de que cuando Jesús ora al Padre, no está hablando con el Padre,
bueno, según ella, dice que nosotros inventamos, ¿verdad? Nos imaginamos, creemos, suponemos que Jesús está hablando con el Padre cuando realmente no está hablando con el Padre. Bueno, vamos a examinar las escrituras y primeramente vamos a ver, en aquí las mismas escrituras, a ver, déjenme aquí encontrar. Bueno, me iba yo a salir de este video, pero no, porque no quiero volver a empezar. Pero vamos a examinar las escrituras, ¿sí? En Mateo 5, o en Mateo 6, Mateo 5, si es Mateo 6. Mateo 6 del versículo 5 en adelante. Aquí Jesús nos enseña a orar. Aquí Jesús no está hablando con el Padre. Aquí les está enseñando a orar a sus discípulos. Sí, Miguel Silva, Leonardo Gutiérrez, del Buen Samaritano, Dios te bendiga, Maribel, Lola Cortés, Lupita Benavides y todos aquellos que están presentes, Dios me los bendiga. Hoy estoy transmitiendo por medio de StreamYard. StreamYard es la nueva aplicación que voy a utilizar para, ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? En la esquinita, a ver dónde, acá, aquí mero, ahí. Esa es la aplicación o el programa que usamos para transmitir. Si alguno de ustedes quisiera tener una transmisión en vivo conmigo, solamente bajen esta aplicación y cuando quieran participar conmigo me ponen su correo electrónico y yo les hago aquí la invitación y podemos hacer una transmisión compartida. Ok, bueno, entonces vamos a aclarar, ¿verdad? Que una cosa es la enseñanza de la oración, donde Jesús no habla con el Padre, y vamos a ver donde Jesús habla con el Padre. Entonces Jesús dice aquí, ¿verdad? En Mateo 6 del 5 en adelante dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús no está hablando de sí mismo, está hablando del Padre, ¿sí? Hablando del Padre. Ok, dice entonces el 7, y orando no se van las repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Aquí Jesús no está hablando de sí mismo, no está diciendo, yo soy el Padre, pero mientras yo estoy aquí en la tierra, ustedes no pueden orarle al Padre. Cuando yo me vaya, van a poder orarle al Padre, porque entonces yo me convertiré en el Padre. Pero ahorita soy el Hijo, así que no pueden orar. Eso no está diciendo. No está diciendo eso. Entonces, amiga Mayelis, con todo el respeto que te mereces, aquí en esta enseñanza no está diciendo esto. Segundo, aquí tampoco está orando, no está hablándole al Padre, aquí está enseñando la oración de cómo se debe de hacer. Entonces dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy y perdona nuestras deudas como así también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? En esta enseñanza que da Jesús de cómo se debe orar, aquí Jesús no le está orando al Padre, ¿sí? Les está enseñando cómo es que deben de orar. Ahora, vamos a buscar una cita donde Jesús haya estado orando con el Padre. Primero, bueno, una de las que yo uso, ¿verdad? Una de las más claras es la que vemos aquí en Lucas, ¿verdad? Lucas cuando Jesús levanta a Lázaro de la muerte,
Vamos a ver qué es lo que dice Jesús en esta porción de la Escritura. Aquí Jesús no está hablando ni está enseñando de cómo orar. Aquí Jesús estaba haciendo algo, estaba dando a conocer su poder y además estaba haciendo testimonio de que el Padre mismo lo había enviado. Fíjense bien, ¿eh? Ok. Esto lo vamos a encontrar en Lucas. Todos si pueden tener a su mano su Biblia, porque esto es importante, ¿eh? Esto no es para que ataquemos a los a los unicitarios. Perdón, es ay, mi Dios, me estoy perdiendo. Juan 11. En Juan 11 vamos a ver de qué manera Jesús se refiere al Padre. Viene, Jesús estaba con sus discípulos, estaban predicando en cierto lugar, le van a avisar que Lázaro está enfermo y finalmente le vienen a avisar que Lázaro ha muerto. Y Jesús dice a sus discípulos, ven, vayamos a despertarle porque duerme. Si una vez llega ahí donde está el sepulcro de Lázaro, y fíjese, viene en Juan 11, versículo 41, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, o sea, Lázaro, y Jesús alzando los ojos a lo alto, dijo, fíjense bien, a Mayeles y a todos los amigos unicitarios, fíjense bien lo que dice aquí Jesús. Aquí nos dice que Jesús vino a enseñarles cómo se debe de orar. Jamás les está diciendo que cuando Jesús parta es cuando deben de orarle al Padre. No está diciendo eso. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Padre, gracias te doy por haberme oído. Que aquí le dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Fíjense que dice el versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Sí? Roberto Núñez dice, no, los cristianos ya pelean entre ellos, no necesito pelear con ellos o con los católicos. Bueno, no sé qué seas tú, Roberto Núñez, pero aquí te voy a ofrecer el espacio si quieres debatir conmigo algún tema doctrinal, pero aquí estamos hablando de los unicitarios. Para nosotros los cristianos evangélicos, no todos los unicitarios pueden ser nuestros hermanos en la fe. Hay unicitarios que entienden quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, pero hay unos que no. Y esos que dicen que no y nos dicen que somos herejes o blasfemos, no los podemos considerar hermanos, así que no son hermanos en la fe. ¿Sí? Y para darte muestra de que hay peleas entre los católicos, mira, te voy a mencionar a Rafael Díaz, te voy a mencionar a su promotor, ¿verdad? Que andan en unos pleitos, ¿sí? Con Rodrigo Calvo, ¿sí? Este pelón, ¿cómo se llama? Montoya. ¿Quién más? Luis Toro anda metido también en este chisme porque se trata de una obra de un hombre que hizo la biografía autorizada por Luis Toro. Como ahora está ganando mucho dinero, ya están ahí peleándose. Pero bueno, hay varios grupos ahorita de católicos que se están echando por las redes de tanto, ¿sí? Ahí se están echando de tanto, no solamente por el dinero, por la fama, porque ese es el único pleito ahorita más grande que tienen, pero anteriormente a estos problemas han tenido problemas doctrinales de enseñanza. Así que, y Melara versus Toro también, claro. Melara versus Brillán, Calvo, sí, todos ellos, tienes mucha razón. Pero por lo que veo, tú piensas que
que has de tener algo de razón en cuanto a la doctrina. Así que si quieres tener un debate conmigo doctrinal, solamente pon tu correo electrónico y te hago la invitación por StreamYard, perdón, y, y vamos, la bandera. Bueno, lo que pasa es que estoy aquí en un cuartito muy pequeño, que lo tuve que acondicionar como si fuese mi cuartito de estudio, donde yo pueda grabar, donde nadie me venga a interrumpir. Tengo acá mi librero, pongo acá todos los libros necesarios, las Biblias de estudio, almanaques, antropología, geografía, todo lo que tenga que ver con la Biblia. Y esto pues acá lo pongo acá de fondo porque no tengo otra cosa que poner ahí. Bueno, entonces ya que estamos en esto, yo no vengo a discutir, solo mencione que qué caso tenía hablar de Malayervis. Malayervis. Porque ella nos hizo un video y lo voy a presentar y lo voy a estar presentando. Entonces ellos piensan que nosotros los cristianos evangélicos nos imaginamos que Jesús estaba hablando con el Padre. Ellos piensan, los unitarios piensan eso, que nosotros nos imaginamos que Jesús estaba hablando con el Padre, pero que en realidad no era el Padre, que era Jesús enseñándonos que al Padre es a quien se debe orar. Pero esto no nos dice la Escritura. Aquí nos está diciendo claramente que Jesús les dice al Padre, Padre, ¿sí? Gracias te doy por haberme oído. Fíjense lo que dice ahí. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud, por todos estos que están aquí, para que crean, para que sepan, para que se convenzan que tú me has enviado. Entonces no es imaginación nuestra. Ahora, fíjense bien, lo que les voy a decir a los amigos unicitarios, no es mi intención herirlos, ¿sí? Pero una mala interpretación puede llevar a una herejía. Y una herejía nos puede llevar a una blasfemia, así que deben tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, lo que ustedes pretenden decir que Jesús fingía hablar con el Padre, eso es como decir que Jesús es un mentiroso. Jesús no es un mentiroso, ¿sí? Jesús no fingió hablar con el Padre, ni tampoco estaba enseñando cómo orar con el Padre. Noé Domínguez, Dios te bendiga. Guada Ramírez, Alfredo Chávez, Dios me los bendiga a todos. Ahora vamos a continuar con el video de Mayelis. Realmente que Jesús es Dios. Así está escrito. Como lo digo yo, está escrito. Y dice así, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, vuelvo a leer esta parte de la Biblia, hermosuras. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, vuelvo a repetir para ver si se nos graba un poquito la cita bíblica de Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 13, dice así. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, dice que Cristo Jesús es por naturaleza Dios, no consideró el ser igual que Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. Escuchemos bien, mosuras, Dice que Dios voluntariamente tomó la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, y el nombre de ese hombre es Jesucristo. Jesucristo. Voy a leer otra vez este versículo de la Biblia para que podamos entender. Ok. Lo que ella trata de decir, o no sé si lo trata de decir así o no, pero bueno, por lo que está diciendo, parece que ellos creen que nosotros negamos que Jesús sea Dios. No, nosotros no negamos que Jesús sea Dios. Nosotros creemos, confesamos, predicamos, enseñamos y manifestamos que Jesús es Dios. Siempre ha sido Dios. Jesús es el Verbo encarnado. ¿Sí? Entonces, nosotros no negamos que Jesús sea Dios.
Entonces, esta lectura que tú estás dando aquí, Mayelis, está fuera de contexto porque nosotros no dejamos de creer que Jesús sea Dios. Entonces, pretender que no creemos en Dios es pretender que nosotros estamos tomando una actitud en la cual nos oponemos a la divinidad de Cristo antes de ser hombre. Entonces, esa lectura no tiene nada que ver. Ahora, si estás hablando del nombre de Jesús, dice ahí, porque a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir cuando dice, porque a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre? Se le dio, no dice que lo tenía, ¿sí? Entonces, si no lo tenía y lo adquirió, ¿por qué adquirió el nombre y cuándo adquiere ese nombre? Simple y sencillo. Cuando Jesús se hace hombre, se hace humano, es cuando recibe el nombre de Jesús. Entonces, ah, no es que este nombre haya existido toda la eternidad. Es más, hay que recordar que Jesús es el diminutivo de Joshua, Josué. Sí, Josué es el verdadero nombre de Jesús. Ah, en hebreo, el nombre de Josué es Joshua y el nombre de Jesús es Yeshua. Sí, es Yeshua. Es un diminutivo de Yahshua o Yeshua, ¿sí? Que significa el Salvador. Eso significa el nombre de Jesús. Entonces, eh, eh, y además, Jesús no es la única persona que se llamó Jesús. Ahí tenemos a antes de que Jesús empezara su ministerio, ya había habido otro que se hizo pasar por el Mesías y curiosamente, según la historia, se hizo llamar Jesús. En los tiempos de Jesús hubo otro hombre que se llamaba Bar Jesús. Sí, Bar Jesús era una persona que decía ser un grande, un mago y bueno, hacía muchas cosas ahí que clamaba tener el poder de Dios para no sé qué y no sé cuándo. Entonces, no era el único, la única persona con ese nombre. Había más personas con ese nombre de Jesús. Así que entonces, no porque una persona se llame Jesús va a ser el Salvador y no porque se llame Jesús todas las personas se le van a inclinar a esa persona. Aquí no se refiere al nombre exactamente, sino al portador del nombre. ¿Y quién es el portador del nombre? El verbo que se hizo carne, el verbo que se hizo hombre, o sea, el Dios que se hizo humano. A eso se está refiriendo, porque entonces imagínense, en México y en Latinoamérica acostumbran a sus hijos a ponerles el nombre de Jesús. Aquí en Estados Unidos, la gente no se siente digna de que sus hijos porten ese nombre. Aquí vendría siendo como una ofensa para Dios mismo ponerle Jesús a su hijo. Eso, nada, aquí no se consideran justos ni dignos de llevar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora, no me digan que todos los que se llaman Jesús en México o en Latinoamérica van a recibir la veneración, la adoración, la honra, la gloria, solamente porque se llaman Jesús y porque son portadores del nombre de Jesús. No, no. Así que, perdón, amiga Mayelis, no es mi intención ser grosero, no es mi intención ser ofensivo, pero esa es una mala interpretación. Y hay que recordar que una mala interpretación nos puede llevar a una herejía y de una herejía nos puede llevar a la blasfemia. ¿Sí? Solamente voy a tocar tópicos que ella trata en este video. Hay muchas cosas que tratar, pero primero vamos a tratar lo que ella dice en este video. Quise refutar un video anterior, pero no me va a dar tiempo. Claramente, porque hay muchas personas que aún niegan que Jesús es Dios, aún niegan que Jesús es Dios. Y si el Padre es Dios, entonces ¿cuál es el nombre de tu Dios? Esa pregunta
sigo haciendo en la actualidad cada uno de ustedes. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Si para ti Jesús es Dios, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Y la razón por la cual... Ok. Jesús es Dios, siempre ha sido Dios, pero antes de tener el nombre de Jesús, Él era el Verbo. Ahora, para conocer quién es Dios, primero hay que irnos a la raíz etimológica de la palabra Dios. ¿Sí? La palabra Dios tiene su origen en el arameo. La palabra Dios viene de la palabra Elohim. ¿Sí? La palabra Elohim significaba asignar la deidad a uno o a más. ¿Sí? Tanto el singular como el plural era la palabra Elohim. En el arameo no existía el plural ni el singular para hablar de Dios. Cuando hablaban de dioses era Elohim, pero para hablar de un solo Dios era Elohim. No importa si eran más o eran menos, siempre iba a ser Elohim. Hay que recordar que el hebreo es una raíz del arameo. Así que el hebreo, eh, su constitución léxica tiene más del 70%, no miento, del 40% de su origen en el arameo. Entonces, para el hebreo, la palabra Dios, sí, era la misma, pero en cuanto a la designación de Dios, sí, que es la plural singularidad de Dios, porque el verdadero significado en el hebreo de Elohim es el dioses o los dios. Hay muchas personas que van a diferir conmigo en la interpretación de lo que es el nombre de Elohim. Algunos dicen que son los poderosos, pero no es los poderosos. Mi brother Leonardo Gutiérrez, bendiciones en Cristo Jesús, manda saludos al carnalito, Lagrimita. Gibran dice que yo soy el carnalito. Elohim es hebreo, no arameo. Sí, pero Elohim viene del arameo. Esa es la raíz de Elohim. Bueno, entonces Elohim significa el dioses o los dios. Ahora, vamos a verlo de esta manera según lo que dice el Génesis. Fíjese bien que aquí vamos a encontrar a Elohim completo, o sea, a él dioses. Dice aquí, en el principio creó el dioses, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, viene aquí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que Dios es espíritu, pero Dios también tiene espíritu. Jesús dijo, no van a quedar huérfanos, les voy a enviar el Espíritu Santo. Y cuando yo les dije que les voy a enviar el Espíritu Santo, porque también el Espíritu Santo es mío, todo lo que tiene mi Padre es mío. Por eso dije que les daré de mi espíritu. ¡Wow! ¡Qué cosa tan interesante! Que un unicitario no puede entender cuando dice, lo que también tiene mi Padre también es mío. Y por eso dije que les enviaré de mi espíritu. ¡Ah, caramba! Entonces está hablando aquí, Jesús está hablando del Padre, está diciendo mi Padre, no está diciendo yo me hago pasar por el Padre, ¿sí? Cuando Jesús dice, no os dejaré huérfanos, conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. A ver, yo quiero que algún unicitario me explique cómo es que si tenía que irse Jesús para que bajase el Espíritu Santo y Jesús mismo es el Espíritu Santo, o sea que se fue volando al cielo, llegó a un baúl, se quitó el cuerpo humano que traía y se convirtió en espíritu y bajó. Me pregunto, ¿es así como ustedes ven las cosas? Bueno, porque para pensar que Jesús es el Padre, que Jesús es Jesús y que Jesús es el Espíritu Santo, como que cuando quiere cambia de rol, cuando quiere se hace pasar por el Espíritu Santo y cuando quiere se hace pasar por el Padre. Bueno, no voy a continuar tanto con el video de ella. Creo que vamos a ir hablando de esta situación
seguidores de Jesús Canal Oficial, Dios te bendiga, mi hermano. Recuerden, no es, en este caso, estamos muy de acuerdo con los unicitarios en tantas facetas de la doctrina evangélica, pero en cuanto a la identidad de Dios, no estamos de acuerdo. Yo no quisiera satanizar a nadie ni que decir que son herejes o blasfemos porque no interpretan igual que nosotros la Biblia. Podemos encontrar una unidad en cuanto a la interpretación de lo que leemos sin entrar en contienda de cómo interpretamos de acuerdo a la doctrina. Eso es fácil. Eso es fácil. Pero cuando no, y si esta persona me dice que soy un hereje porque estoy malinterpretando la escritura según él, cuidadito, cuidadito, porque fíjense bien, cuidadito. ¿Cómo es que Jesús dice, cualquier blasfemia que le hagan al Padre o al Hijo le será perdonada, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero? Si Jesús es el Espíritu Santo, ¿cómo es que permite que al nombre de Jesús mismo y a Jesús mismo como Hijo se les blasfeme o se les blasfeme al Padre? Pero blasfemar contra el Espíritu Santo no va a tener perdón. Por fin, ¿son el mismo o no son el mismo? ¿Por qué cuando Jesús se hace pasar por el Espíritu Santo y le blasfeman, no van a ser perdonados? ¿Cómo está eso? Que un unicitario me lo explique. Entonces estamos viendo que hay tres personalidades. Al decir personalidad, no estoy hablando de un ser humano, ¿sí? Si buscamos el significado de persona, es para dar identidad a alguien con personalidad distinta, ¿sí? Cuando hablamos de persona, no podemos hablar de alguien en singular. Más bien, cuando hablamos sí, cuando hablamos de persona, no podemos hablar de una totalidad en una singularidad. Por ejemplo, cuando decimos la humanidad, estamos hablando de algo en singular, pero que está encerrando ¿qué? Un plural universal. ¿Sí? Podemos decir la humanidad, pero no vamos a decir las humanidades, porque no son varias humanidades, es una humanidad nada más. ¿Sí? ¿Qué más? No podemos decir, por ejemplo, la palabra persona. No podemos decir la personalidad y involucrar a todos, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos una personalidad. Entonces tenemos que decir las personas, ¿sí? Las personas. Cuando hablamos de personalidad, ya estamos hablando de cada individuo con una identidad propia, ¿sí? Cuando decimos la gente en forma plural, es una forma singular de abarcar a todos. Pero no decimos bueno, hay gente que dice gentes, ¿sí? Ahí dicen las gentes, pero no, eso está mal dicho. No son las gentes, son las personas. Ahí sí está correcto decir las personas, pero no está correcto decir las gentes, porque no son muchas gentes, es una sola gente, ¿sí? Entonces, cuando decimos la gente, estamos abarcando un grupo entero, ¿sí? La gente de Estados Unidos, decimos que todos los que habitan en Estados Unidos. La gente de México, los que habitan en México. La gente de Argentina, los que están en Argentina, ¿sí? Pero no decimos las gentes. Pero sí podemos decir las personas, ¿por qué? Porque son personas individuales, son individuos, ¿sí? Ok, entonces, hola hermano Dani, soy Tomate, oh, y ahora se cambió el nombre de Lagrimita a Lagrimita. Entonces, vamos a ver que le decimos a Dios persona en el sentido de identidad. Son tres personas, pero un solo Dios. Dirán, ¿y cómo es posible que tres personas y un solo Dios?
Ahí viene la pluralidad, en la singularidad de la palabra Elohim, el dioses. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Cuando dice ahí, hagamos, dice ahí Elohim. Y dijo el dioses, ahí dice Elohim. Y dijo el dioses, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Los ángeles no tienen la capacidad de crear y los ángeles no tienen la semejanza de Dios. ¿Sí? ¿De dónde sacan? Porque algunos dicen, bueno, yo quiero que me muestren el nombre, si dice ahí el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es necesario, porque primeramente, ¿cuál es el nombre del Padre? Sí, el Padre se da a conocer con el nombre de Yahweh. ¿Qué significa Yahweh? Yahweh significa el que es, el que vive, el que existe. ¿Sí? Moisés le pregunta a Dios, y si me preguntan por ti, ¿quién les digo que me envió? Y dile que yo soy Jehová, ¿sí? El Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Eso significa el nombre de Yahweh, Yahvé, o Jehová. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. En pocas palabras, de acuerdo al vocablo hebreo, Elohim, Yahweh es el que vive, el que existe, ¿sí? El que hace presencia. Eso significa el nombre de Yahweh. Y a Jesús se le conoció como el ángel de Yahweh, ¿sí? El ángel de Yahweh, ¿sí? Que es el mensajero de Yahweh. Y al Espíritu Santo simplemente se le conocía como el Espíritu de Jehová, como el Espíritu de Yahweh o como el Espíritu de Yahvé. Esa era la manera en que se conocían, ¿sí? Y ninguno era mayor y ninguno era menor, ¿sí? Aquí, en ese sentido, la presencia de Yahweh estaba contenido en los tres sin distinguir el uno del otro. ¿Dónde empezó a ver la distinción? En el momento que Jesús hace presencia en la tierra como ser humano. Cuando digo que hace presencia, hace manifestación. Por eso significa manifestar. Manifestar físicamente también significa hacer presencia. Significa eso significa hacer presencia. Cuando decimos que el verbo se manifestó en carne, decimos que el mismo Dios se hizo presencia en forma humana. ¿Sí? De eso estamos hablando. Entonces, como dice Mayeris, ella da a entender que nosotros negamos a Jesús como Dios. No, jamás hemos negado la divinidad de Cristo. El hecho que digamos que Jesús es el Padre o que es el Espíritu Santo en una negación, no significa que estemos negando que Jesús sea Dios. No, lo que pasa es que ustedes no entienden quién es Elohim, ¿sí? No lo entienden. Una manera de poder ver la presencia de Elohim, la presencia entera de Elohim, es cuando Jesús recibe el bautismo, ¿sí? Aquí en Mateo, vamos a leer lo que dice Mateo. Es bien importante leer esto, porque muchas personas confunden lo que dice aquí. Vamos a ver. Mateo 3, del 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y fíjense bien, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fíjense bien lo que dicen los unicitarios. Dicen los unicitarios que fue el mismo Jesús que se manifestó como el Padre, se manifestó como el Espíritu y se manifestó como Hijo ahí. Según ellos dicen que eso es lo que estaba enseñando Jesús. No, aquí no dice que es una enseñanza. Me van a disculpar, pero no es una enseñanza. Aquí hay una manifestación del Padre de los cielos, una manifestación del Verbo como hombre y una manifestación del Espíritu Santo viniendo sobre Jesús. Si ustedes me dicen que Jesús estaba fingiendo ser el Padre, porque me he topado con algunos que eso dicen, estos católicos, ya tengo aquí los católicos, estos unicitarios dicen que Jesús fingió ser el Padre, que como ventríloco, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¡Wow! Eso dice la Escritura, eso enseña, y Jesús, queriéndole enseñar a la multitud, fingió la voz del Padre viniendo del cielo. Ah, ¿saben con qué se la sacan? Dicen que como Dios es omnipresente, puede estar en todo lugar. Dicen ellos que como que se multiplica Dios, ¿verdad? Uno está ahí arriba en el cielo, uno está ahí abajo recibiendo el bautismo y otro viene bajando. Como es omnipresente, puede hacer eso. Perdónenme, pero ¿tiene lógica eso? Aquí eso no enseña la palabra de Dios. Aquí no dice que eso está enseñando Jesús. Y si lo está enseñando Jesús, está enseñando mal, porque nos dejó confundidos. Nos hizo creer, de acuerdo a la Escritura, nos hizo creer que la voz venía del cielo. Ya me imagino yo a Jesús, ¿verdad? Según como interpretan los unicitarios la escritura, me imagino que ellos han de decir, y Jesús, no, imagínate, Jesús, ¿de qué manera se burló de los que estaban de ahí? ¿Por qué? Pues imagínate, hacerles creer que de verdad venía una voz del cielo, por dentro se ha de estar muriendo de la risa. Se la creyeron que fue el Padre el que habló desde los cielos. De verdad se la creyeron. Ahora les voy a hacer creer que viene el Espíritu Santo, ¿sí? Porque Juan el Bautista no sabía quién era Jesús, pero Dios le había dicho, a quien tú veas descender al Espíritu Santo, ese es a él, ese es el Mesías, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí nosotros es que los unicitarios están o, o les vieron la cara y no las quieren ver a nosotros, o realmente están creyendo ese tipo de enseñanza que, perdón por lo que voy a decir, pero es una patraña. Esa es una patraña, perdón. No quisiera yo ofenderles, ¿sí? Pero ¿de dónde sacan ustedes que esa es una enseñanza? Entonces Jesús es el peor maestro. Cuando Jesús enseñaba parábolas, la gente se quedaba sin entender, pero ¿qué pasaba? Jesús reunía a sus discípulos y les explicaba las parábolas. Y Jesús les dice, miren, ¿por qué les explico a ustedes las parábolas? Porque está escrito que estas personas, aunque vean y oigan, no van a creer, pero a ustedes les es dado conocer los misterios del reino. O sea que Jesús apartaba a sus discípulos y les decía lo que la gente no podía entender de las parábolas. Mi pregunta es, amigos unicitarios, ¿por qué Jesús nunca se detuvo para decirle a sus discípulos, miren, lo que yo hice en el Jordán, lo tuve que hacer para que la gente creyera algo diferente? Pero bueno,
ustedes tienen derecho de conocer los misterios del reino y se los voy a contar. Miren, no, realmente no estaba el Padre ahí. Yo les hice creer que ahí estaba el Padre, pero no es así. Era yo era, ¿ok? Y lo que ustedes vieron, o lo que la gente, lo que vio Juan descender, no era el Espíritu Santo. Yo hice como yo soy Dios y tengo poderes sobrenaturales, les hice creer que bajaba el Espíritu Santo, pero no fue el Espíritu Santo, era yo mismo. Pregúntoles a ustedes, amigos universitarios, ¿eso es lo que ustedes realmente creen? ¿Eso es lo que ustedes realmente enseñan? Joseph Navarrete, aquí está, en el bautismo de Jesús era la visión para el Juan Bautista, claro, era la visión para el Juan Bautista, pero dice ahí que es señal, no visión. Si tú me muestras, Joseph Navarrete, con la palabra de Dios que era una visión, yo te lo voy a creer. Una cosa es una señal y otra cosa es una visión. Ahora, yo quiero que tú me expliques, bueno, a ver, déjenme ver qué hora tengo aquí, porque yo tengo que trabajar temprano. Pero ya que está aquí nuestro amigo queriendo debatir, ¿qué tal si mañana preparamos el horario para debatir este tema? ¿Sí? Ya son las 10:26. Unos cuantos minutos y me tengo que ir a dormir. Entonces, yo quiero que me expliques, ¿sí? Si Dios fingió hacer la voz del Padre que venía del cielo y fingió, porque ahí la Biblia no dice que esa era una visión, era una señal. Una cosa es una señal y una cosa es una visión. Así que, pues, ¿quieres preparar conmigo para mañana, si es posible, un debate sobre este tema, sobre la unicidad en contra de la Trinidad? Pero que quede claro que yo no voy a hablar de la Trinidad. En el caso necesario la puedo utilizar la palabra Trinidad, pero no voy a defender la postura trinitaria en el sentido de que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. ¿Sí? No existe en la Biblia. Yo lo que voy a defender es la posición singular plural de Dios, que es Elohim, que es Yahweh, que es el Verbo y que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es la posición que yo voy a defender. Y después de María, voy a defender la posición de lo que es el Yahweh, Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Voy a hablar de las tres personas de las cuales creemos que es un solo Dios. Y hay una cosa que también los unicitarios ignoran y confunden el Espíritu Santo, confunden el Espíritu con el alma. Ellos creen que el alma y el Espíritu es lo mismo, y cosa que también voy a probar que están muy equivocados. Dice, nadie dice que Dios fingió, esa es una falacia. No, de acuerdo a lo que ustedes enseñan y a la manera en que lo presentan, sí, ustedes presentan y dicen de la manera en que lo enseñan que Jesús fingió la voz del Padre viniendo del cielo. Así que si arreglamos este debate tú y yo, me vas a tener que explicar, ¿verdad? ¿De qué manera? ¿Cómo es que se oyó la voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia? Y vamos a buscar que no es la única vez que dice eso el Padre desde el cielo. Así que es una falacia tuya el pretender decir que no enseñan eso cuando dicen que Jesús mismo es el Padre. Si Jesús mismo es el Padre, ¿de dónde vino la voz? Esa es la pregunta, diría Eugenio Derbez, que alguien me explique. Entonces, ¿qué te parece si mañana preparamos el horario, ¿verdad? En la tarde, ya casi en la noche, para que debatamos este tema tú y yo. Pregunto. Y es más, mira, como le digo a todos los católicos, como va a ser un debate sin moderador,
Yo te voy a dar todo el tiempo que hables, toditito el tiempo que hables. ¿Sí? Yo te voy a respetar todo el tiempo que tú quieras hablar sin que yo te interrumpa. Pero cuando me toque hablar a mí, espero que no me interrumpas, ¿sí? Porque es costumbre de un católico, es costumbre de un católico, es costumbre de un católico y de uno que otro unicitario, que cuando me toca mi parte, me interrumpen o se van, o se van. Así que, ¿quieres quedar conmigo? ¿Te gustaría que te arregle un debate con Alexander Serrato? Primero contigo, ya que te metiste acá, y después con Alexander Serrato. Me gusta este Alexander Serrato. Y sobre todo porque de vez en cuando le gusta meter griego. Miren, ya les voy a enseñar acá. Esta es, no, esta no. Acá tengo el griego. Bueno, ahorita no lo puedo tirar. A ver. Acá tengo el Nuevo Testamento en griego y el diccionario del griego y el del hebreo. Hebreo y griego. Strong. Acá está. Y por si fuera poco, no es el diccionario bíblico. Acá está. Uy, uy, uy. Acá está. Diccionario bíblico. Diccionario y concordancia exhaustiva de la Biblia, hebreo y griego. Acá está. Por si se quieren pasar de listos. Y Nuevo Testamento interlineal del griego al español. Por si se quieren pasar de vivos, que luego quieren decir el significado de una palabra y no la dicen completa, ¿sí? Con todos sus sinónimos, nada más dicen lo que les conviene, pero acá no se van a andar con con lo que les conviene, acá se van a andar con lo que dice la palabra de Dios y con lo que dice el diccionario etimológico, ¿verdad? Palabra por palabra, sinónimo por sinónimo, ¿sí? Significado por significado y concepto por concepto, que todas estas cosas son totalmente distintas, ¿sí? Dice, Alex Serrato sí debate, yo no debato ni tampoco hago videos. Bueno, entonces si no te gusta debatir y no te gusta hacer videos, entonces te voy a pedir que te vayas, ¿sí? Porque una persona que se mete aquí a comentar y a decirme que yo estoy equivocado, tiene que tener el sustento y los pantalones bien puestos para decir que yo estoy equivocado. Entonces, ese tipo de cobardías no van conmigo. Así que si este Serrato quiere debatir conmigo, que me haga que me haga un video retándome a mí y yo le voy a dar las mismas garantías que le doy a cualquiera de todas las personas que han querido debatir conmigo, las mismas, ¿sí? Yo los voy a dejar que hablen todo lo que quieran, yo no los voy a interrumpir, pero eso sí, cuando me toque a mí, me van a tener que escuchar, ¿sí? Porque yo voy a anotar todo lo que digan, para que no digan que ando haciendo muñecos de paja, para que ando haciendo falacias, ¿sí? Para que no digan que luego empiezo yo haciendo ataques personales, porque luego cuando empezamos a exhibir la mentira de alguien, dice, ay, es que ya están empezando con el ataque personal. No, a mí no me gustan ese tipo de cosas, ¿sí? Bendiciones en Cristo, mi brother, Alfa y Omega Iván, le manda saludos el carnalito. Arcángel O, mi amigo unicitario, recuerde que bien que Alexander Serrato huye debatir con el pastor Ángel García porque lo han expuesto a la luz de las escrituras como falso maestro. Ándele. Nada más he visto dos
dos debates de este Alexander Serrato. En cierta manera, bueno, lo que yo vi, es bueno, es aguerrido. Y esos me gustan a mí. me gustan, me gustan porque soy agresivo. En el buen sentido, ¿eh? Digo agresivo en el sentido que a mí me gusta arremeter duro con la palabra, ¿sí? Si la persona se pone ofensiva y un poco obscena, también se dales a estas personas, también se dales, pero Alexander es un poquito más ético, tiene ética, ¿sí? Le gusta mucho el diálogo pues con un léxico adecuado, ¿verdad? Que es muy magistral, si se le puede decir magistral. Es bueno, es bueno. Yo no soy tan magistral, pero me sé subir a la altura de una persona que le gusta debatir magistralmente, ¿sí? Entonces, es cuestión de prepararse y en este caso yo preparo mis argumentos, ¿sí? Me gusta. No soy tan bueno hablando, pero cuando escribo, mmm, fluye ese, ese vocabulario dominguero, ¿verdad? Presumido y, y lleno de retórica. Me gusta porque cuando la persona tiene un nivel que lo cual yo digo que es digno de que se le debata a la misma altura, con todo gusto, con todo gusto. Ahora, cuando son personas comunes, por cierto, he tratado de manejar un vocabulario totalmente a nivel Latinoamérica para que la gente me entienda, ¿sí? Porque no puedo usar regionalismos mexicanos ni de otro lugar porque luego se malinterpretan ciertas cosas. Bueno, estás diciendo que yo, a ver, dice que Alejandro Navarrete, dice que cuando dije que estabas equivocado. Bueno, cuando dices tú que es una falacia, cuando nosotros decimos que ustedes enseñan que Jesús finge la voz del Padre, ahí estás diciendo que yo estoy equivocado, ¿sí? Alejandro Cerrato les ha hablado en vivo y se rajan, no se atreven a salir en vivo. Bueno, pues yo nunca lo he visto en vivo. El día que yo lo vea en vivo, y yo con mi fíjate, lo he hecho con los católicos, últimamente ya no lo hago. Cuando un católico está transmitiendo y dice algo que a mí no me gusta y que yo considero que es una herejía o una blasfemia, yo voy y les escribo y les digo, invítenme a su canal para discutir este tema. Y no lo hacen, ¿sí? Nunca lo he hecho con otra persona que no sea un católico. Pero si Alejandro Cerrato me invita a una de sus transmisiones y yo estoy ahí, y yo lo increpo y que la gente vea que yo hice un comentario y que yo estoy ahí y que me diga, quiero que debatas conmigo, yo con todo gusto, yo con todo gusto. Así que si estás hablando de una manera general, ¿verdad? Catalogando de cobardes a otros, a mí no me metas en ese saco, ¿sí? Y ahorita yo estoy probando que tú eres un cobarde porque vienes aquí a comentar y después te rajas saliendo que no, que tú no debates y que no haces videos. Pero te he visto cómo discutes con otras personas, ¿sí? Y por cierto, ¿de qué manera te has altercado con Anthony Lastra? ¿Sí? Así que muchas veces yo no comento porque ando manejando y nada más ando viendo y oyendo, pero yo no necesariamente tengo que estar comentando cuando no puedo. Pero ahorita está el tiempo, bueno, ahorita ya no es tiempo, ya es hora de irme a dormir. Pero mañana, si Dios lo permite y llego temprano,
háganle saber a este Alexander Cerrato que voy a estar aquí y que me increpe. A mí me gusta que me increpen. Oh, no, no. Si yo lo he hecho con los católicos, me gusta molestarlos y ponerlos a temblar. Y no me dan entrada, no me dan entrada. A mí, y cuando lo hizo una vez Rodrigo Calvo, lo dejé entrar. Y a Rodrigo Calvo no le fue muy bonito que digamos. ¿Sí? Cuando empezó de agresivo, yo tuve que contraatacar y fue duro con la palabra. Hasta confesó y me rogó que le leyese la versión Reina Valera en lugar de las versiones católicas. Aquí tengo dos versiones católicas y una digital en mi tableta, que es la versión, oh, por cierto, voy a bajar la versión de la Vulgata Latina, interlineal, latina, español, la Vulgata Latina, español. Interesante. Entonces, me rogó que leyera la Reina Valera y no las versiones católicas. Y después sale Martín Barrientos diciendo que la versión Reina Valera no era confiable, que era una versión, una Biblia malévola. Eso decía él. Y le voy pasando el video de Rodrigo Calvo diciendo que era más confiable que las versiones católicas. Alexander reta a los trinitarios y nadie contesta, aunque estén presentes. Bueno, yo no te puedo decir si es verdad o no, porque yo nunca he estado en esos debates, pero has de saber que mañana voy a estar transmitiendo. Dice, en los grupos tú lo has visto que yo ni siquiera comento. Yo te he visto que comentas, yo te he visto y te has puesto al tú por tú con Anthony Lastra. Así que no me puedes decir que no, que son muy contadas las ocasiones que yo me meto en estos grupos y afortunadamente, las pocas veces que te he visto y has estado ahí Anthony Lastra, estás ahí discutiendo con Anthony Lastra. ¿Sí? Y muchas veces yo no digo nada porque yo estoy trabajando, solamente me dedico a oír, pero cuando tengo participación, con todo gusto, ¿sí? Así que bueno, a mí no me interesa si comentas o no comentas, aquí sí estás comentando. Así que bueno, pues miren, seguidores de Jesús, canal oficial, dice, hermano Daniel, hermano Luis Carlos Reyes montones de veces ha dejado sin argumentos al señor Alexander Cerrato. Este señor Cerrato no es tan serio como él quiere, como él se quiere pintar. Bueno, yo nomás lo vi dos ocasiones hace rato, ¿sí? Y hace rato. este, eh, sí lo vi y es magistral. Yo no sé si no es tan serio o no, pero si tú lo dices, te voy a creer porque tú eres creíble, hermano, eres creíble, ¿sí? Entonces, no importa, no importa cómo sea hace rato, yo me sé amoldar a cualquier tipo de persona. Quiero decirles una cosa, miren, a Eduardo Gutiérrez yo le he aprendido muchas cosas, pero yo no soy Eduardo Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez mantiene un nivel en todos sus debates, ¿sí? Yo no. Si la persona que va a debatir conmigo es magistral, yo voy a ser magistral. Si van a estar debatiendo con retórica, yo también puedo debatir con retórica. Y son bonitos esos debates, pero me toca una persona vulgar y agresiva. No voy a ser vulgar, pero sí sé darles duro a estas personas. Sí sé darles duro, así que no me importa cómo sea la persona. Yo tengo para darles a todos. Bueno, por decir así, porque no es bueno andárselas dando de alto ahí, ¿verdad? Que no, que yo soy Juan Camané y que yo me los pongo a todos parejos. No, no soy Juan Camané. Lo que pasa es que yo crecí en un medio hostil, ¿sí? Y aprendí a defenderme de una manera hostil. Pero también con el tiempo aprendí que puedo bajar el nivel de violencia, del nivel de hostilidad
y ser una persona educada, con ética, ¿sí? Con un léxico adecuado, ¿sí? Puedo usar, bueno, no soy muy bueno usando la homilética, nunca me he practicado el exponer con homilética, nunca lo he hecho. Pero eso no quiere decir que yo no tenga la capacidad de hacerlo magistralmente, con ética y con el léxico adecuado, ¿sí? Entonces, la homilética no es mi fuerte, no es mi fuerte, pero sí puedo también hacerlo de acuerdo a las reglas de la hermenéutica. Claro que sí, puedo aplicar los términos de la hermenéutica en un debate. Puedo aplicar no solamente los términos de la hermenéutica, sino la exégesis, ¿sí? La exégesis es una parte muy primordial dentro de lo que es un debate. ¿Por qué? Porque a mí me encanta explicar. A mí no me gusta dejar a las personas con una duda. Yo no voy a hablar con un lenguaje retórico y rebuscado sin que la gente entienda. A mí no me gusta hacer eso, porque yo no voy a debatir enseñando que yo puedo más que los demás. No. ¿De qué me sirve hablar 1000 palabras y la gente salga sin entendimiento? Aunque digan, ay, qué bonito habló, de seguro sabe mucho. No, mucha gente ya sabe hablar bonito, pero no enseña nada. Y yo soy de las personas que me gusta hablar sencillo y que la gente entienda. Así que los voy a dejar en paz con todo, con todo lo que viene. Oren por mí. Estoy pasando por una transición muy, muy difícil, pero vamos a estar aquí pendientes de lo que viene, ¿sí? Tanto a católicos como unicitarios, ¿quieren debatir conmigo? Aquí estoy. Eh, Luis Toro es un patán, lo sabemos, pero no solamente es un patán, es un cobarde. Ya a Luis Toro ya no lo voy a retar nunca más. Con lo que le hizo a Gutiérrez, para que me haga lo mismo, que se ponga bien valiente. Y para que en mitad del debate me diga que el tiempo se acabó y que mejor lo refute yo en mi canal. No, yo no lo voy a refutar en mi canal. Si no quiere que lo refute cara a cara, ya no lo voy a refutar en mi canal. De vez en cuando saque yo videos de él, pero buscarlo para debatir es como corretear a un niño. ¿Cuántos cobardes les gusta corretear a los niños para pelear? Y no digo que Toro sea un niño, simplemente es un cobarde, ¿sí? Y ya no hay que perseguir cobardes, hay que buscar gente valiente, ¿sí? Y bueno, pues Dios me los bendiga, vamos a estar pendientes de las doctrinas, de enseñanzas que no son bíblicas, perdón, ¿sí? Y bueno, ya se me empiezan a cerrar mis ojitos, tengo mucho sueño, Dios me los bendiga a todos, que la gracia del Padre, sí, y la bendición del Espíritu Santo, más bien la bendición del Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de todos ustedes, hoy y todos los días de su vida hasta que el Señor venga. Recuerde que el Señor viene y viene por un pueblo preparado y dispuesto, ¿sí? Así que los que crean el arrebato, sigan esperando en el Señor Jesús, porque el Señor no tarda, su promesa como algunos la tienen por tardanza. Dios me los bendiga.